¿Ya la STPS está en tu empresa? ¿No cumples con la NOM 036-1 STPS del 2018? Descubre cómo evitar esas multas millonarias. Alerta máxima. ¿Sabías que el incumplimiento de la NOM 036-1 STPS del 2018 puede costarte hasta 3.900.000 pesos mexicanos? Descubre cómo proteger tu empresa ahora. ¿Estás seguro de que tu empresa cumple con la NOM 036-1 STPS del 2018? Descubre las consecuencias económicas por ignorar esta norma. Hoy hablaremos de ¿dónde encuentras las sanciones por incumplimiento en ergonomía para México? ¿Cuáles son esos artículos en donde se encuentran? ¿Cuáles son esas 6 obligaciones del patrón en la norma oficial mexicana NOM 036-1 STPS del 2018? ¿Cuáles son esas sanciones generadas en cada una de estas 6 obligaciones? Hola, ¿cómo están? Soy Olga Giraldo, especialista en ergonomía con 18 años de experiencia en la industria. Cuéntenme por favor de qué país nos escuchan, de qué país o ciudad nos ven. Por cierto, les recuerdo que no olviden darle like y por favor suscríbanse para que me demuestren su apoyo con este proyecto. Entonces estaremos hablando de las sanciones por incumplimiento. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado en el 2014, habla acerca de las sanciones económicas que se dan por el incumplimiento en todo lo relacionado con ergonomía, con aquellos factores de riesgo ergonómico que se generan en la empresa. Estos se encuentran en diversos artículos. Hablemos entonces de la primera obligación del patrón. Esta corresponde a contar con un análisis de factores de riesgo ergonómico relacionados con manejo manual de cargas, que no es otra cosa que la realización de los informes ergonómicos firmados por una persona que cuente con los estudios universitarios que demuestren esos conocimientos en ergonomía, es decir, un especialista en ergonomía o que cuente mínimo con un diplomado en ergonomía de origen universitario. Pero además de eso, no solo debe estar firmado por estos profesionales, estos profesionistas, sino que debe estar con ciertas características específicas que pide la norma, que en otro video se los estaré contando. Entonces, ¿qué nos dice el reglamento federal en cuanto a las sanciones por incumplimiento de esta obligación? Nos dice que debemos hacer 2 cosas. Una es contar con los registros de esos informes ergonómicos de cada una de las actividades en las que se realice manejo manual de cargas, es decir, o manipulaciones de peso por encima de 3 kilogramos de peso en la que el trabajador lo haga de forma manual. Se deben evaluar que ya les comenté, por un especialista en ergonomía. Los informes tienen esas características que les contaba que, bueno, en otro video les estaré contando a detalle. Adicionalmente, también nos dice que tenemos que estos informes o los resultados de estos informes deben quedar incluidos dentro del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, que es la NOM 03. Y esto lo encuentran ustedes en los artículos 115 y 118 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es muy importante que sepan que las sanciones van entre 50 veces el salario mínimo diario vigente a 2.000 veces ese salario mínimo diario vigente hoy UMAS, correspondientes al 2025. Entre sanciones pueden ir en sumatoria entre 5.600 pesos aproximadamente hasta, para el 2025, acuérdense, hasta 226.280 pesos, y pues, pero va sumando una con la otra. Entonces, bueno, esto dependerá de lo que se incumpla. Muy bien, continuamos con nuestra siguiente obligación del patrón. Y esta corresponde a una que yo he notado que en la gran mayoría de las empresas realmente pocas veces lo realizan, y son llevar a cabo 27
medidas de prevención y control. Para ello no tienen que esperar a hacer los informes ergonómicos, pueden iniciar inmediatamente. Estas 27 medidas tienen que estar registradas de que se están realizando. Entre ellas, por ejemplo, hay una que es la elaboración del procedimiento en cuanto a manejo manual de cargas, que tiene unas características específicas. También hay otra que son esos ejercicios laborales, ejercicios de calentamiento. También dentro de esas medidas de prevención está la realización de un programa de ergonomía, que es el seguimiento a las recomendaciones derivadas de específicas, derivadas de aquellos informes ergonómicos, por ejemplo. Entonces, hay medidas de prevención y control para medidas generales, hay medidas para levantamiento de cargas, hay medidas para transporte de cargas o hay medidas también para empujar o jalar. Entonces eso dependerá de la actividad de que realice el trabajador. Recuerden, deben tener esos registros. Entonces, esos registros administrativos impresos o electrónicos deben demostrar que se están cumpliendo estas 27 medidas y se deben aplicar estas medidas de seguridad y salud. Para ello, ello está en el artículo 118 y 120 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y las sanciones van entre 50 veces salario mínimo diario vigente o UMAS hasta 5.000 veces salarios mínimo diarios vigente, que les estoy hablando en pesos mexicanos al 2025, aproximadamente 5.600 pesos hasta 565.700 pesos, más o menos, en pesos mexicanos. Entonces recuerden que si no se cumple una, se suma con la otra, ¿no? La cuarta obligación nos habla de informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones de salud. En cuanto a esta, es muy importante que los trabajadores sean conscientes de las probables enfermedades y de cómo corregirlas. Y va muy de la mano con la siguiente obligación, que es capacitar a los trabajadores, que ahora les estaré contando un poquito. Entonces, si se incumple con esta medida, con la difusión de los trabajadores, con la capacitación y con esos registros que demuestren que se está informando al trabajador acerca de todas estas posibles alteraciones de salud, entonces las sanciones van entre 250 veces salario mínimo diario vigente o IUMAS hasta 5.000 veces salario mínimo diario vigente. Es decir, puede ir entre 5.000, del 28.000 pesos aproximadamente al 2025 hasta 565.700 pesos en pesos mexicanos. ¿Listo? Eso dependerá, digamos, y puede sumar, si no se tiene una y la otra, acuérdense que van sumando, ¿no? Más la otra obligación, más la otra obligación. Por eso es que recuerden que hablamos de que en sumatoria puede llegar a tenerse sanciones hasta de 3.900.000 pesos en la empresa por no cumplir con las obligaciones de la norma. Ahora, otra obligación que se incumple es la de capacitar al personal ocupacionalmente expuesto. Y en esto sí quiero hacer un poquito de énfasis porque me he dado cuenta que hay varios errores al respecto. Y es, el trabajador tiene que dársele un temario mínimo, tiene que demostrar las habilidades teóricas, demostrar las habilidades prácticas. Tiene que ser pues teórico práctico el curso, tiene que dárseles constancia de C3, tiene que hacerse cada año cada 2 años a los trabajadores, y cada año o bueno, inmediatamente se alteren o se cambien las circunstancias del proceso, tiene que volvérseles a dar, y a los trabajadores de nuevo ingreso tiene que dárseles. Entonces, y son a todos aquellos trabajadores que realicen manejo manual de cargas, es decir, manipulaciones de peso por encima de 3 kilogramos de peso. Bien, entonces, si se incumple con esa capacitación y con los registros derivados, o sea, por ejemplo, que ustedes dicten la capacitación, pero no se la dicta recursos humanos,
o la dicta, no sé, en una determinada área de la empresa, pero no tiene, por ejemplo, las constancias de C3, pues si se incumple, se generan sanciones entre 50 veces el salario mínimo diario vigente hasta 5.000 veces el salario mínimo diario vigente. Es decir, estamos hablando entre 5.600 algo en pesos mexicanos al 2025 hasta 565.700 pesos. Entonces tengan en cuenta de eso, hay sanciones por no realizar la capacitación y por no tener el registro. Entonces fíjense que las sanciones por esta capacitación son altísimas. Entonces es muy importante realizar una capacitación adecuada. Bien, entonces también es muy importante recordar que son 6 obligaciones del patrón y como les decía, estas pueden ir sumando una con otra hasta 3.900.000 por incumplimiento de la norma oficial mexicana. Para la última sanción, la última obligación, estamos hablando de llevar los registros médicos, los registros de medidas preventivas y de todos aquellos exámenes médicos y registros que se necesiten en cuanto a los exámenes médicos. Si se incumple y no se cuenta con estos registros, entonces se tienen sanciones entre 50 veces el salario mínimo diario vigente hasta 2.000 veces el salario mínimo diario vigente o IUMAS, que corresponde al 2025 a 5.600 algo, 657 pesos mexicanos hasta 226.280 pesos mexicanos. Recuerden que nosotros en Cero Riesgo Laboral estamos para ayudarte y les ayudamos a dar completo cumplimiento a toda la norma oficial mexicana. Somos especialistas expertos en ergonomía con 18 años de experiencia. Si necesitan que les ayudemos, pueden contactarnos. También es importante que sepan que nosotros contamos con un ebook en donde tenemos todas estas sanciones escritas. Si ustedes nos contactan por WhatsApp, y nos dan pues su nombre y su correo electrónico empresarial, con gusto les hacemos llegar estos documentos por correo. Bueno, entonces recapitulemos. ¿Qué vimos el día de hoy? Hoy vimos dónde se encuentran esas sanciones por incumplimiento en ergonomía para México, cuáles son esos artículos donde se encuentran relacionadas esas sanciones, cuáles son esas obligaciones del patrón en cuanto a la NOM 036-1 STPS del 2018 y revisamos cómo esas sanciones generadas pueden llegar en sumatoria hasta los 3.900.000 pesos en pesos mexicanos al 2025. Bien, pues los esperamos en nuestras redes sociales. Suscríbanse a Ergonomía Olga Giraldo, a @ergonomía Olga Giraldo, nuestro canal de YouTube. Y allí los esperamos para que no se pierdan ninguna notificación. Recuerde que si tienen preguntas, si necesitan que les expliquemos algo, que detallemos algún aspecto, por favor escríbanos en los comentarios de abajo en el canal de YouTube. Ustedes pueden escribirnos y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto.